vez han pasado por alguna ruptura amorosa por la que incluso han tenido que decidir mudarse de ciudad o vivir en otro sitio porque el espacio donde vivieron toda esa etapa con esa persona era demasiado fuerte para afrontar ustedes mismos, o porque el dolor que estaban sintiendo en ese momento era algo que ustedes ya querían parar definitivamente? Llegar a los 30 años puede resultar más complicado de lo que parece. Por eso creamos este podcast Desenfocadas en el Piso 3. Aquí discutiremos temas alrededor de nuestras propias experiencias viviendo esta etapa. Recuerden, nuestras opiniones son personales, cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Desenfocadas en el Piso 3. Hemos venido conversando acerca de diversos temas. Uno de los últimos fue volver a tener citas a los 30. Pero no hemos hablado de cómo llegamos a ese punto. Entonces hoy día queremos hablar sobre rupturas amorosas y cómo las hemos enfrentado como para poder llegar al punto de volver a querer reiniciar nuestra vida amorosa desde otro frente. Así que estamos felices de poder hablar de esto, de fogarnos un poquito, va a ser un poco de terapia aquí. Contar anécdotas. Las anécdotas que nos han pasado o las situaciones que hemos todo podido es nuestra vivir. experiencia, ¿no? En base a nuestra experiencia y también un poquito de lo que hemos escuchado a nuestro alrededor. Así que, ¿quién quiere comenzar? Yo no. Ya sé que no, pero te toca. No, normal. A ver, ¿qué quieres saber? Cuéntanos acerca de tu ruptura, porque nosotras hemos contado ya en otros episodios que hemos tenido relaciones largas. Acá Sol es la que todavía está sobreviviendo. Vamos. Sí se puede. Por los, ¿qué serían? ¿Cuántos años? 7 años de casada. 7 años de casada. Sí, y 3 Por las bodas de, ¿qué se vienen? ¿Bodas de plata? ¿Qué son las de primeras? lana. ¿De lana? Con tu ovillo ahí, ¿no? Sí, de lana. Pero efectivamente en nuestro caso, nosotros salimos de relaciones largas, entonces hay que hablar acerca de ese proceso. ¿Cómo fue? ¿Cómo te sentiste, no sé, al día siguiente que terminaste, A ver. o terminaron la relación? Para empezar, si estamos hablando de la ruptura que fue en mi última década, porque nosotros estamos siempre planteándolo desde la parte de nuestros 30, porque es donde estamos ahorita, digamos. Claro, yo tuve una ruptura de una relación muy larga que casi se llevó mis 20 completo. En el buen sentido, porque duró como casi 7 años y empezó cuando yo tenía 24 más o menos. Y claro, evidentemente por cómo avanzó esa relación, porque incluso ya yo vivía con esa persona, teníamos proyectos en ejecución juntos, bienes, o sea, casi un matrimonio, ¿no? Faltaba pues ahí nada más la parte legal, que felizmente no se hizo, pero ese es un tema de otra historia. Pero claro, si yo lo enfoco por el qué pasa luego de el terminar esa relación y el ida y venida para que esa decisión se dé, cuando ya, digamos, los días inmediatos después de la ruptura oficial o ya no hay vuelta para atrás, es afrontarse a una serie de emociones que particularmente en mi caso, no recuerdo a detalle cómo es que eran, pero sí puedo decir que era una situación en la que yo creo hasta ese momento no me he afrontado antes. Si bien es cierto, yo, gracias a Dios, no he perdido un ser querido que ha fallecido o algo así, pero quién sabe, y se podría de alguna manera comparar con una situación parecida, porque era un dolor que incluso llega a afectarte físicamente. Y, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay momentos en los que tal vez ni siquiera te quieres levantar de la cama. Y no porque tú estés pasando por un proceso de depresión o algo así, o no lo sé, depende de cada caso, yo creo, ¿no? Pero particularmente días después de yo haber pasado por todas estas situaciones tan complejas, era una sensación de tener en el pecho algo que sientes que, claro, no está bien y que más bien tú quieres de alguna manera que se solucione, pero sabes que no hay... Físicamente te dolía. Algo así, es como, o sea, no es como tipo haces ejercicio y te duele el músculo, pero era una sensación de quiero que esto ya se termine, pero en el fondo sabes que no va a ser pues de 1 o 2 días, o que, como decía ahorita, te vas a poder tomar algo como si fuese un dolor físico y que ya va a pasar. ¿No? Que más bien ahí es entrar recién en conciencia de que estás empezando un proceso de duelo, aunque suene fuerte, aunque suene como, ay, duelo es cuando alguien se muere, pues, o sea, tu relación se ha muerto, entonces El vínculo pasas por eso. Y en mi caso, ya cuando vas a terapia te das cuenta de estas cosas,
de por sí el extrañar a esa persona, porque la relación ya se fue, en mi caso mucho pesó el hecho de que ese cambio abrupto de rutina, porque hacíamos muchas actividades juntos, vivías junto con esa persona, estaba muy involucrado con tu familia, entonces ese cambio de pronto de rutina también fue muy choqueante. En mucho valor yo creo que eso hacía que mi forma de tratar de entender este cambio sea todavía más compleja, ¿no? Entonces, yo creo que sí fue una de las situaciones como más singulares que yo pasé en cuanto a una ruptura como tal, ¿no? La de esta relación tan larga. Y, o sea, aparte de cómo lo viviste, ¿cómo llegaste a superar esa etapa? Porque ahorita, claro, nos has comentado de cómo se sintió. Claro. ¿Ya? Pero, ¿qué hiciste para salir de eso? O sea, para que ese dolor se vaya, más que se vaya, se disipe tal vez, ¿no? Claro. Para que ese dolor se transforme o para que veas el vínculo que llevaste con esa persona de forma distinta o evolucione. O sea, ¿qué hiciste? Yo creo que en mi caso se complicaba o se ponía en una situación un poquito más elaborada porque era una persona con la que yo trabajaba. O sea, si bien es cierto, el vínculo de relación se había terminado de pareja, pero tú tenías como que quitarte ese chip y automáticamente dejar el de somos compañeros de trabajo, somos socios para ser más específicos. Es complejo, ¿no? Definitivamente, claro, porque tu día a día exacto. es siempre con él, ¿no? Exacto, y tratar de alguna manera de, ok, esto no funcionó, pero la relación que queda laboral, en teoría, nos ha resquebrajado. Incluso tienes que pensar en ti, en tu vida profesional, ¿no? Definitivamente, y te planteas muchas de esas cosas. Y definitivamente fue una situación a la que yo llegué después de la ruptura amorosa, ¿no? En la que te replanteas todo eso de, oye, también tengo que cambiar esto, pero pues no era una decisión tan a la ligera, porque no era una chamba en la que yo estaba contratada, o en este caso él, ¿no? Era una sociedad en conjunto, entonces no era como que, bueno, hasta acá nomás y ya, o sea, había un montón de responsabilidades de por medio. Pero aún así, creo que es bien difícil. No me ha pasado, pero sí he escuchado a mi alrededor cuando amigas o personas que conozco han tenido una relación de pareja en el trabajo. Claro. O sea, de repente, o en el emprendimiento juntos, o en la empresa juntos. Entonces, a mí me parece una situación súper difícil porque muchas veces cuando tú terminas un vínculo, buscas refugiarte en ciertas actividades. Algunos inclusive se refugian en su trabajo. Entonces, mala idea. Claro, o sea, no, en mi caso no aplica. Claro, en tu caso no aplicaba, pero a lo que voy es cuán difícil debe ser a esas personas que de repente nos están viendo y que les ha pasado, que han tenido un vínculo en el trabajo y encima, a pesar de afrontar toda esa ruptura, tienen que ir al trabajo, ver a esta persona y tratar de separar las cosas. O sea, cuán difícil, me imagino que debe ser súper complicado y seguramente la forma en la que ellos lo han afrontado será distinta, ¿no? Pero, por ejemplo, en tu caso, que tú lo tenías que seguir viendo por el tema laboral, ¿cómo lo manejabas? O sea, ¿llevaste ayuda? ¿Qué hiciste como para que eso tampoco se vaya como al tacho, ¿no? De alguna forma. Claro. Yo creo que va a ser un contraste entre lo que hice y lo que tal vez hubiese querido manejar mejor. Lo que hice fue llenarme, digamos, de todo el valor y valor más que todo para afrontar la responsabilidad que en ese momento yo pasaba, que era, ok, yo tengo un compromiso fuerte por empresa, por compromisos con proveedores, clientes, etcétera, que me esté pasando lo que me esté pasando a nivel personal, pues ahorita la importancia en atención es lo otro, ¿no? Entonces era para mí un poco, de alguna forma, tener que reprimir ese dolor y esa situación tan compleja por la que yo estaba pasando porque me tocaba, porque no tenía en ese momento otra elección. Claro, alguno podía decirme, pero perfectamente podías dejar todo, irte un mes. No era tan sencillo, ¿no? Porque como les digo, pues mi responsabilidad pesaba más. ¿Cómo es que internamente yo sí lo trabajaba? Inmediatamente volví a contactar personas, tipo amigas, acá por ejemplo hay algunas, en las que yo sentía, o con las que de alguna forma yo sentía podía compartir esta situación porque de alguna manera podían haber pasado por algo parecido o tal vez hubiesen estado pasando por algo parecido y más o menos fue por donde fue nuestro caso, pues, ¿no? Entonces, a pesar de que tú aceptas de que no es una situación que va a acabarse de un día para otro, es ir buscando las herramientas dentro de lo que está en tu capacidad de manejo o dentro de tu entorno para poder ir sobrellevando eso, ¿no? Entonces, a mí me sirvió mucho el tema de
reencontrar amigas. No digo que fue una situación por la que yo empecé, pero fue una de las que empujó el hecho de querer trabajar en terapia también muchas situaciones que ya yo venía sintiendo que venían de antes. Ajá, entonces todo eso y obviamente el enfocarte en actividades nuevas o incluso dentro del trabajo también ya ver la liviandad de, ok, si bien es cierto nuestra relación no funcionó, es de qué manera tratamos de que las coordinaciones puntuales laborales de trabajo se lleven De manera específicamente de esa forma. Obviamente a un inicio fue muy difícil para ambas partes, todavía como teníamos la costumbre de compartir dentro de un espacio que ya no era necesario, tipo almorzar juntos y esas cosas, cualquiera diría como que ya, innecesario, quítalo, omítelo, pero era un proceso secuencial en el que cada uno estaba tratando de separar esos espacios, ¿no? Cuando compartes tu tiempo con una persona por tantos años, o sea, y rompes ese vínculo, tu vida cambia. Definitivamente. Por completo. Y eso es lo que yo les decía hace rato, que para mí fue lo más choqueante, ¿no? De repente, ¿cuál de estas partes de tu vínculo consideras que fue lo que más te costó? O sea, porque siempre hay varias cosas, pero algunas de ellas son las que más nos cuestan como superar o transformar. No, definitivamente fue esto, el cambio abrupto de rutina. O sea, a nosotros, ponte, en esta relación, hacer muchas actividades juntos y que se supone tiene que ser lo más sano, eso se tenga que terminar de pronto, es como que, ok, toda esta serie de actividades que yo hacía con esta persona, pues porque así lo habíamos planificado, sin querer queriendo, porque ya vivíamos juntos, trabajamos juntos, etc. Ahora con quién los hago. Un poco fue eso, ¿no? Escucha, bueno, pues ahora naturalmente las tengo que hacer yo sola, ¿no? Normal, a veces el hecho de que, ay, todo lo haces con tu pareja, pero hay muchas actividades que tú ya te acostumbras a hacerlas con tu pareja y pues si ya no está, cuesta, ¿no? Cuesta hacerlo solo o Claro. buscar con quién hacerlas. Pero creo que depende cómo cada persona ya en su relación. Porque yo tomé un consejo que me sirvió un montón en la vida, que me lo dio mi segundo jefe, creo que cuando entré a trabajar en una empresa, que es muy bueno, te agradezco por todo, se llama Fernando. Okay. En algún momento me hablaba sobre tu contención emocional en los círculos de tu vida. ¿No? Claro. Decía, tú tienes grandes círculos en tu vida, como la familia, tus amigos, tus hobbies, tu trabajo. Exacto. Entonces tienes que tratar de buscar algún balance o siempre compartir tu tiempo en ellos, ¿no? Claro. Porque si en algún punto sucede algo, bueno, y dentro de eso está la pareja, ¿no? Sí. Si sucede algo de repente con tu vínculo de pareja, tienes Está que el otro cambiar para- tus otros exacto. círculos para contener esa parte Y totalmente, emocional. y totalmente es algo que yo en terapia, ponte ya meses después, me doy cuenta de eso. Y no necesariamente en terapia, ¿no? Pero claro, ahí es donde yo caigo en cuenta que yo había hecho mal dentro de esta relación, ¿no? De que hacer que todos estos núcleos o, digamos, islas sociales se centren en una sola isla o en una sola relación. Qué importante entiendes? lo que hablas de las herramientas. Por ejemplo, en mi caso, bueno, yo estoy casada ahorita, pero o sea, la ruptura amorosa que podría haber tenido de una relación importante en mi vida fue en mis 20s, más bien, ¿no? Entonces, claro, yo estaba muy joven, entonces no tenía herramientas. Claro, Exacto. empíricamente tú dirías tus amigas, todo, ¿no? Pero a raíz de lo que, bueno, lo tóxico que fue un poco esa relación, mi círculo de amigos, todo, hasta mi familia, hasta todo, o sea, estaba en torno a él también, mi colegio, universitario. Te habías traído mucho hacia Exacto, mucho. Más yo creo que yo me iba más a su entorno que yo involucrarlo a mi entorno o tener mis propios entornos. Entonces yo sentía que era como, ¿no? Más con él. Y cuando ya decido cortar la relación, o sea, decido cortar con todo, ¿no? Entonces, Claro. me quedo suspendida, ¿no? Sin esas bases o esas contenciones que de repente me podrían haber ayudado a tener un manejo de esa. Incluso en esa etapa es donde yo también salgo de mi casa, pues no, o sea, Claro. me aíslo totalmente. Quieres dar un cambio Entonces, 360. Claro, entonces ya bueno, después ya poco a poco ya se empieza a buscar otro tipo de contención, amigas ya de la Claro. universidad propia. Entonces sí sentí que me alejé bastante
pero bueno, fue en parte por mi bien, ¿no? Al final lo comprendí. Y bueno, y ahora que ya estoy casada, o sea, también hay momentos en que a veces da ganas de tirar pues, el tablero, ¿no? Y ahí creo que en algún momento hablábamos de qué diferencias existen cuando tienes un rompimiento o una separación a los 20 que a los 30 años. A los 30, pues. Por ejemplo, en tu caso, o sea, tú todavía estás casada, pero ¿qué crees que tendría que pasar para llevarte a eso? O sea, ¿crees que te costaría mucho más? Sí, o sea, en realidad, si lo vemos así, en resumen, sí, pero... A ver, por ejemplo, yo estoy casada, ¿no? Si bien es cierto, no tengo hijos, bueno, él tiene 2 hijos, cuando hay algún problema o algo, o sea, yo enumero todo y pongo en esa balanza, quedo sola o mi familia, ¿no? El problema versus la familia. Y aunque no son mis hijos, también forman parte de mis decisiones, ¿no? Porque, o sea, yo los amo mi familia, amo lo que tengo. Y a veces el problema digo, no, ¿sabes qué? No vale la pena, no, mi familia primero, cuando creo que debe haber un intermedio, ¿no? Debe haber el problema y yo, o sea, y la balanza de claro, pues, ¿no? Que eso es lo que se trabaja un poco más en terapia personal, no tanto de pareja o familia. Pero sí cuesta, ¿no? Por eso yo también, ustedes no se han casado, pero efectivamente... Pero casi tuvimos un Claro, super exacto, porque formal. Una relación sí soy pro larga. matrimonio, pero también veo es un papel, ¿no? También, Sí. Ajá. Entonces, finalmente la familia, tú la asumes tu hogar como tal, y ustedes han convivido, entonces yo aplaudo que también han podido también romper eso, porque es complicado, ¿no? Y ver el problema versus y ponerse en la balanza, ¿no? Sí. Más que es complicado romper esa barrera, ¿no? Por eso no sé, a ver, cuéntame cómo lo llevaste. O sea, en mi caso, cuando me planteé todo esto de continuar o no mi relación, a mí me vino una crisis de 30 años muy fuerte, ¿no? Algunos dicen que existe, otros dicen que no existe esa crisis. Sí, Yo siento que sí. Te planteas muchas dudas existenciales cuando comienzas a acercarte a esa edad, porque también hay un cambio físico en ti. Hay cambios de todo físico, tipo. mental, emocional, entonces creo que todo eso se junta. Y en mi caso se juntó y me llevó a cuestionarme cosas, como mis siguientes pasos, porque sentía que mi relación en algún punto iba en automático, ¿no? Sí, como que comenzábamos a ser enamorados, luego vivimos juntos y ya naturalmente dijimos, ok, y el siguiente paso es casarnos y tener hijos y como que toda la línea, vamos a seguir toda la línea y lo dábamos por hecho, como que es lo que sigue. Es lo que sigue y nos vamos a quedar siempre juntos, ¿no? Entonces, a mí me pasó que tuve un despertar, se podría decir, mental, después de la pandemia, porque en la pandemia a mí mi relación fue muy bien. ¿Ya? O sea, la convivencia fue muy buena. Claro, para algunos fue un desastre o terminó de sacar a luces, digamos, lo que ya tenían bien por debajo de la mesa, Pero o otros que no, simplemente reforzó el vínculo, reforzó, inclusive, claro. ¿no? Pero o sea, al salir de la pandemia me comencé a cuestionar sobre esos siguientes pasos, realmente tienen que ser así de automáticos, o sea, tienen que darse. Me veo con la persona teniendo una familia, que es como lo que sí a mí me gustaría formar en algún momento. ¿Qué pasó entonces? Sí, entonces, pero me comencé a responder muchas preguntas que al final ya no me veía en donde estaba en ese momento y me costó mucho expresarlo. Entonces, creo que mi vínculo terminó antes de expresarlo, ¿no? Entonces, tenía como esos cuestionamientos, no los sacaba a la luz. En algún momento creo que lo conté también en el podcast, que me costaba mucho expresar mis emociones o expresar mis molestias o poner mis límites en algunas cosas. Entonces, cuando lo hice, o sea, no sé de dónde saqué como el valor de romper un vínculo que para mí estaba tan arraigado y dado por hecho, porque no había claro. un motivo, o sea, un motivo, y es que eso un es único que, motivo. claro, yo me refiero con ese shock o ese afrontarte a esa situación de wow, mi vida va a cambiar 180 posiblemente eso, después de y esto. donde se la van a Repito lo que tú dices, un único motivo, ¿no? Porque a veces, bueno, cuando hay fidelidad, estamos hablando de rupturas amorosas, entonces estaban esperando decir, me sacó la vuelta, eso. Que también hay, no, mentira. Pero no necesariamente. Y que en realidad a mucha gente le pasa, ¿no? A veces se fuerzan a romper un vínculo porque sucede algo alrededor y como, no sé, te sacan la vuelta. Entonces,
ya reaccionas y tienes que terminar, ¿no? Claro. O te traicionó con algo. Entonces, hay varios motivos, pero a veces no hay uno único, sino son cuestionamientos, puedes llamarlo inclusive feeling, proyección. Entonces, a veces te pasa, pues a mí me pasó que no encontré un único motivo hasta que cuando lo dije no sabía qué decir. Exacto. O sea, ahora de dónde me agarro como para terminar, ¿no? Fue bien complejo, pero antes de eso yo ya había decidido comenzar a llevar terapia más por personal, ¿no? Pues siempre tenía como curiosidad acerca de llevar ese tipo de tratamientos, de conocerme más, estaba en mi proceso de descubrimiento personal. Y siento que me ayudó, mi terapia me acompañó, o sea, mi terapia personal me acompañó en el proceso de la ruptura, que fue muy bueno porque me costaba, como les conté, poner mis límites. Algo que a mí me pasó es que terminamos la relación, pero continuamos viviendo juntos por meses. Un poco raro. Sí, raro. Cuando escuchaba esas historias así como en la tele, así cuando la gente las cuenta, decía, no, ¿cómo es posible que vivan juntos? Y Obvio, cuando alguien más está pasando por eso, o no eres tú, es como la ves tan clara de qué bien o qué mal, ¿no? Claro, ¿cómo les pasa? Pero No hay cuando te forma. pasa... No hay forma, ahí está yo, con mi roommate, que era mi ex, ¿no? Por unos Pero meses. es que ahí también explicar un poco, no es que se pusieron de acuerdo, sino pues era una necesidad puntual Sí, del momento hasta que... había una necesidad alrededor de que se tenía que dar esa situación. Sí me costaba como encontrar ya hasta cuándo, ¿no? Tenía que haber un corte, entonces comencé a viajar, y tuve que hacer muchas cosas como para deslindarme de ese vínculo, pero creo que el acompañamiento psicológico que llevé me ayudó a salir, porque en mi caso, tú decías, no, a veces te da depresión, a veces no, en mi caso sí me da depresión por afrontar la soledad. Era algo que no había vivido en muchos años. Si bien es cierto, he sido independiente desde muy chica y mi familia vive en otro lado, sí sentía como la cercanía con ellos. Y como mencionaba, o sea, en mi caso, yo todavía vivía con mi ex todavía por un tiempo. Yo pensaba que estas cosas no pasaban, pero en realidad pasan. Y éramos como roommates, hubo un tiempo que inclusive no nos hablamos, ¿no? Cada uno tenía su habitación. Y fue bastante raro hasta que ya tuvimos que poner un límite. De repente, eso no bueno, no sé cómo lo habrá llegado, pero de repente no extendiste ese plazo porque culpable por haber, tú dices, no expresado a tiempo el hecho de... Yo creo que hay todas unas etapas, ¿no? Siempre dicen que hay etapas en una ruptura, efectivamente las hay. Estaba tratando de reconocer las mías y estaba en un proceso de negación. Y también a tu modo. A mi modo, ¿no? Un proceso de negación en donde todavía se tenían que decir cosas, en donde todavía la otra parte quería seguir intentando, donde habían dudas de repente me estoy equivocando o no. Entonces, el pasar por ese proceso, yo creo que fue lo que nos llevó a estar más seguros de que se tenía que terminar, ¿no? Hasta que llega... Y es donde tú validaste definitivamente que, ok, estaba en lo cierto al momento de decidirlo. Sí. De que O sea, en realidad, al pasar el tiempo, reafirmaba mi postura sobre la decisión que había tomado. Y no porque la otra persona haya sido una mala persona. Y a veces pasa, ¿no? Uno se imagina que cuando alguien termina, alguien es el villano. No siempre. Es que incluso en esa situación no es que sea tan sencillo, o ya tienes el pretexto más que suficiente como para decir chao. O sea, me refiero al hecho de, incluso cuando la persona que termina la relación o por la que se termina la relación hizo algo incorrecto para la relación, infidelidad, tantas situaciones que pasan. O sea, tampoco es que eso sea como que, hiciste esto, me duele tanto que ya es, digamos, motivo más que suficiente para yo con la practicidad del modo, de la figura, salgo de acá. Es como dicen a veces, el que busca encuentra. A veces tú estás bien en tu relación y comienzas a generar inseguridades. Exacto. Y cuando claro. Hay inseguridades, no, algo pasa aquí, y bien dicen el que busca encuentra, y al final lo excusas, como que es por esto te termino. Es porque tal vez tú estás buscando el pretexto, ¿no? O alguna razón quiero tener para ya confirmar lo que hace tiempo voy sintiendo, ¿no? Pero incluso cuando es una situación, digamos, de pronto en la que sucede algo, tampoco es que ahí digas, pucha, de la noche a la mañana ya esto
se acaba y por ende mi vínculo o mi emoción con o mi relación con esta persona a nivel emocional se acaba porque pasó esto y ya no tengo que sentir nada, ¿no? Pero eso es porque somos nosotras, ¿no? Porque sí hay personas que son más frías con sus emociones o son más... Nosotros somos frías en ese aspecto. No, yo no me considero una persona fría. No, pero a comparación de, por ejemplo, amigas que tenemos que han pasado por una situación parecida a la que estamos hablando y que les ha costado mucho más verlo desde la parte, digamos, no correcta, pero en la que por fuera sí se podría ver cuál es la solución o la posición que debería tomar, ¿no? Es que es tan difícil opinar sobre la ruptura de alguien más porque cada uno lo vive de forma distinta, ¿no? O sea, lo que puedo opinar es sobre lo que sentí o las emociones que me generaron. Entonces, sí siento que las viví como tal vez tenía que pasar. Me hubiese encantado tomar mejores decisiones o afrontarlo de forma distinta. Siempre hay oportunidad de mejor en todo. Pero creo que ninguno de nosotros es perfecto. O sea, al final del día tratas de llevarlo como lo puedas hacer. Y tratas de salir de esa situación como puedas afrontarlo con las herramientas que tengas en mente. O sea, sí pasé momentos muy fuertes que yo creo que si no hubiese tenido el acompañamiento de la psicóloga, porque no me fui al psicólogo por la ruptura, sino fui por otra cosa. La suma de cosas, como en mi caso, claro, pero que eso también fue un motivo más, ¿no? Para que decidieras ya empezarla o retomarla, no sé en qué estabas. No, en mi caso fue más como quería trabajar mucho en mí, quería volver a reforzar estos círculos que te comento que gracias a Dios sí los tenía, o sea, creo que me ayudó, pero no puedo negar que me afectó. O sea, por ejemplo, me afectó en el trabajo, o sea, distraída, porque estaba pasando por un momento muy difícil, o sea, para mí y que no habías pasado antes. Y que no lo había experimentado antes a ese nivel, ¿no? Porque es como un matrimonio, o sea, es un vínculo de tanto tiempo. Pero ahí, que cambia todo. Un tema importante de pronto es cuánto tú estás dispuesto a abrir tus emociones en ese momento a tu círculo, de alguna forma también tan necesario, que es como, por ejemplo, tus compañeros de trabajo o tu jefe, ¿no? Y que te hayan podido entender. O sea, hago una comparación con mi caso. ¿A quién acudías? A la última persona a la que podía, o el último entorno en el que yo podía pensar abrir ese tipo de situación, pues era mi aspecto laboral, porque al contrario, ahí es donde uno tenía que mostrarlo la mayor elocuencia y hasta practicidad, ¿no? Y mucha gente posteriormente ya me dijo, oye, yo admiraba un poco la forma en la que tú habías manejado eso, pero una cosa es, como dicen, cómo lleva el duelo por dentro uno. Pero pues repito, como dije hace rato, es porque mis obligaciones o la situación por la que yo estaba pasando en ese momento era lo que exigía de mí. Ahí creo que uno lo puede ir trabajando, o sea, lecciones aprendidas, ir trabajando tus entornos para poder... O sea, dentro de cuando uno identifica el problema, ¿no sería bueno terapia de pareja? Claro, pero yo intenté hacer terapia de pareja. Y ahí es donde, de hecho, la terapeuta me dice, ustedes definitivamente tienen que terminar. Y es como, espérate. Bueno, regularmente te dicen, te dan herramientas para que mejores la pareja, ¿no? Sí, pero es que ahí también muy importante, yo creo, es la razón por la que el terapeuta o especialista hace sesiones individuales, ¿no? Y de hecho, después de la sesión individual que cada uno tiene, no, claro, haces un par juntas, empiezas así, pero dentro de lo que ellos tienen que trabajar es, ok, por dónde está apuntando y qué tan alineado está individualmente cada uno para la relación. Y de hecho, en mi caso, en esta relación fue, ustedes definitivamente tienen que terminar después de una sesión individual. La psicóloga identificó que de repente una de las dos partes, o sea, claro, y estaba en desintonía, o que habían situaciones, como más un poco iba yo, ya en perspectiva lo vi al tiempo que pasó, y ya situaciones que dentro de una relación ya no son sanas, ¿no? O que no están comulgando bajo los mismos principios básicos de una relación, y que tal vez eso no, o sea, fue correcto a un inicio, se dio un inicio, pero se perdió. Entonces, si no tienes esa base, pues, innecesario y hasta ilógico iba a ser que un especialista, por más que tú casi lo contrates para que arregle la situación, te diga manténganlo. O sea, como y al final del día también, o sea, el especialista te puede dar muchas recomendaciones, pero dependía de ustedes. Obviamente. ¿no? Al final del día es como ustedes definían si continúa o no. Exacto, pero también era el feeling de, ok, te lo está diciendo incluso alguien más, pero es una vocecita que tú ya tienes dentro y simplemente te la está validando. Entonces, en mi caso fue así. De pronto es algo que yo ya tenía en consideración, ya sé lo que estaba pensando y pues nada más me lo tuve que coger con alguien más, ¿no? Y a veces el círculo no ayuda, ¿no? Cuando de repente llevas tanto tiempo con alguien y luego
uno, primero lo tienes que aceptar tú. Entonces, Claro, y el comunicarlo a tu pareja, círculo comunicarlo también. al círculo. O sea, yo me acuerdo que nosotros lo que hicimos, teníamos amigos muy cercanos, con alguien se salimos su esposo, tuvimos que hacer como una cenita y en la cenita comunicar el hecho. Y claro, la cara de tristeza. Obvio. Era como, Yo creo que ahí los que más wow. sufren son los amigos en Sí, común, ¿no? Porque era, ¿y cómo va a ser nuestra dinámica? Entonces, cuando le inviten a él, ya no volvió. Y así también, Como- en mi caso, me pasó lo que a ti te pasó, que perder mucho círculo, muchos amigos Claro. que se volvieron casi que como familia en un tiempo. Decir, ok, respetar que esos son sus amigos y yo me quedo con mis amistades y tener que separar un poco. Porque ambas partes necesitan. Claro, cada uno necesita su contención emocional con los amigos y hay que saber separar esos vínculos, ¿no? Que es bien difícil, de hecho, ¿no? Pero pasa. Y luego la familia también, porque en nuestros casos, de hecho, nuestras anteriores parejas han compartido un montón con nuestra familia. Entonces, Claro, y ellos... La típica tía que le dice, ay, hijita, pero era súper lindo, ¿qué pasó? ¿Por qué no me intentas de nuevo? Ya, No, yo recuerdo que mi abuelita, como ya era una persona mayor, es una persona mayor, pucha, hasta los meses como que, no sé por qué ella entendió que ya me había casado. Entonces, yo creo que en algún sueño ella, como que, ¿cómo está tu esposito? O sea, ¿cómo le explicas a tu abuelita? Como que hace meses que ya nada que ver, pero pues ya, es la mentalidad también de una persona con creencias y vivencias totalmente distintas, A ¿no? mí algo que me pasó fue el salirte del chat de la familia de Incómodo, total. No me voy a olvidar porque yo estaba en el chat de su familia, Ya. del núcleo familiar, Ok. donde ahí nos contábamos cosas, los chismes, las fotos, todo, ¿no? Que era un vacilón. Y llegó el punto en el que, ¿por qué no creamos otro chat? De verdad yo tengo que hacer que me vaya. Y ya había pasado que una ex esposa creo que había estado en ese chat y Ya. de la hermana, de uno de mis hermanos de mi ex, y que se había ido. Entonces dije, Eso no, es yo lo voy a como hacer correcto, pues, ¿no? Claro, y ya tuve que hacer mi medio que carta de comunicación. Ah, ¿sí te despediste? Sí, me tenía que despedir. Qué incómodo, yo hubiese sido solo salido. Súper incómodo. O sea, igual yo les guardo un montón de aprecio porque he pasado momentos muy lindos y los cambios de rutina. Yo no sé cómo viviste tú los cambios de rutina. Es que ahí es donde yo decía que fue choqueante para mí, ¿no? Eso fue como lo Pero más con su drástico. familia también. Lo que pasa es que en esta relación era más la cercanía que él tenía con mi familia que yo con la suya, ok. porque para empezar, su familia no vivía en Lima, como donde estamos nosotras, pues, ¿no? Entonces la dinámica de con quién se compartía era más con mi familia. De hecho, a un inicio, pues porque también yo tengo como etapas de ruptura y situaciones en las que ya un poco va develando cuáles eran no te digo las intenciones o la forma de ser de pronto de la otra persona, se dieron en temporadas. En la primera, dicen que a los hermanos, La personalidad. sí, en la herencia y La herencia indeterminada. y a la pareja en el divorcio. No sé, o sea, ya ustedes Así juzguen. dicen. Así tengo mi abuelita. Pero es que a lo que yo iba es que cuando todavía se da la primera ruptura oficial, no es que hubieron varias, pero sino cuando las cosas no se terminaban de saber cómo realmente habían pasado, para ser un poco más exactos. Claro, mi familia quedó como, pucha, o sea, ¿cómo es posible? Es más, y pensando que en algún momento eso se iba a poder arreglar, porque dice que era una crisis, porque también la otra parte lo había planteado así, y incluso pues solo de los A tiempos. los 7 años, claro. 7, 8. La maldición de los 7. No, dice que se va a los 3 y luego a los 7. Bueno, no lo sé. Entonces, claro, para mi familia en su momento fue triste, ¿no? Ah, sí, no, y parte de la estadística somos. Pero por ese lado fue como complejo, pues, pero cuando ya se van dando las cosas al pasar o sea, al pasar del tiempo y tu familia misma se da cuenta de que definitivamente creo que estás ya, no mejor, pero ven que lo estás afrontando de una forma madura, sana, con las herramientas que tienes, etcétera, pues solo simplemente les queda apoyar y ver en perspectiva que de pronto era una situación por la que tú tenías que pasar, aprendiste, queriste, bla, 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 pero que ya, o sea, la mira tiene que ir hacia otro lado también, ¿no? Y es una experiencia más. Uy, yo sentí más bien como mucha cercanía en mi familia después de... Sí, porque inclusive antes no hablaba de mis problemas en la relación. Ah, claro. No los compartía con mi mamá. No, sino es que no compartía con mis quita, amigas, no quita que en mi caso también fue así. O sea, de hecho, yo recuerdo que
a mi familia yo muy poca información le daba de la situación de pareja que yo vivía, porque simplemente nos veían bien y ya está. Claro, Pero eso es lo bonito. algo así, pues, ¿no? Porque tampoco esos trapitos sucios, como se dice, no se lavan en casa, pues, ¿no? Pero sí recuerdo que cuando ya se da casi la oficialización de mi ruptura, a la primera a la que llamo llorando y todo es a mi mamá, ¿no? O sea, y donde recién le cuento, no, es que mira, nosotros estamos pasando por esto, yo no quería ver tal situación, yo también haciendo mi mea culpa un poco, porque hasta ese momento yo sentía mucho también culpa. Y además, o sea, Cosas que no eran. tus psicólogas, o sea, todos hablan del lado profesional, amigas, como que del lado del cariño que te tienen, pero de repente no tanto de la experiencia. Exacto. En cambio, las madres sí Sí, hablan claro. bastante desde la experiencia A también. comparación de Tatita, que menciona que ella le comunica a su mamá después, en realidad yo refuerzo mi decisión con mi mamá. O sea, Claro. le cuento a mi mamá un poco de, oye, me estoy sintiendo así, me está pasando esto, tengo estos temores, estas cosas. Sí. Y ella es la que me da algunos consejos que refuerzan mi decisión. Y Claro. a raíz de eso es que tomo como... Y lo bueno de ciertas compartirlo de decisiones pronto para mí, ¿no? con la familia o con tu mamá, en este caso para quien pues, todavía, digamos, tenemos este vínculo o quien haga esa semejanza dentro de nuestra relación familiar, no va a ser solo en la perspectiva de apoyarte subjetivamente, No, ¿no? también. Sino también te van a decir, oye, pero acá date cuenta que tú no supiste manejar esto, de pronto has podido manejar mejor esta situación. Porque nos conocen Y era un poco bien. también, claro, lo que me pasaba, hijita, bueno, te sucedió esto, hay mucha responsabilidad de la otra parte, pero también que pudiste cambiar tú, ¿no? Y no por el afán de solucionar de pronto ese momento o ese tema con esa persona, sino para, pucha, ya, pues, ¿qué te queda para la experiencia siguiente de qué hacer y qué no hacer, con quién sí involucrarte, con quién no, ¿no? Y sobre todo también, o sea, las oportunidades que tienes para mejorar en los vínculos. O sea, definitivamente, como dices, también cuando iba a tomar esa decisión, el vínculo se rompe no solo por un lado. O sea, cuando un vínculo no funciona, es de dos. Es nuestra responsabilidad de los dos. Y los dos van a tener cosas que mejorar, más allá de quién lo dice antes de, ¿no? O sea, quién lo dice y quién no lo dice, la víctima y el victimario, ¿no? Es que más allá de eso, creo que no hay no absolutismo hay ahí. Sí, no hay absolutismo en una pareja de por qué se termina un vínculo, siempre hay responsabilidad compartida. Lo que he tratado de trabajar mucho es evitar el victimismo, ¿no? Creo que eso es muy importante cuando llegas a esta edad. Y afrontarlo con la madurez que se supone uno va trabajando estas etapas, ¿no? Y efectivamente, digamos, darse cuenta de eso es porque precisamente no te vas a poner en la posición netamente de villano o de víctima, ¿no? Hay como contrastes. O sea, hay contrastes que de alguna forma hacen mucha introspección. O sea, si llegas a ese punto de terminar tu relación, no solamente dejes la culpabilidad de un lado, ¿no? Ya sea tuya o de la otra persona, sino es qué pasó y tú cómo también afrontaste esa situación, cómo tú afrontaste ese vínculo, cómo también te comportaste, cuáles fueron los errores que de alguna manera cometiste y en función a eso volver a reconstruirte. Claro. ¿No? Porque para reconstruirte no solamente es, ay, me empodero, voy, hago ejercicio y vuelvo a ser yo y saco mi feminidad. No es una única cosa, sino trabaja tu interior, trabaja las oportunidades de mejora, las cosas que pudiste haber hecho mejor. En el ideal de los casos, para los que, digamos, quieren cerrar esa etapa de esa manera, lo compartes con la otra persona. Bueno, algunos incluso también dicen que la mejor manera de cerrar una etapa es olvidándose y bloqueándose totalmente y tú llevarte el trabajo para ti mismo y las preguntas y dudas y el por qué se hizo, el por qué no se hizo, pues te las llevas para ti y ya está. Pero también de alguna forma, para los que sí tienen digamos, la capacidad u oportunidad de hacer un cierre con la otra persona es, oye, creo que pudimos manejar esto en su momento, no se hizo, ya es tarde, etcétera. Tú llévatelo para tus siguientes experiencias y yo haré lo mismo, ¿no? Mucho de eso en las culturas de que necesitan como que una Es que yo digo, para algunos es necesario, para algunos es como mejor no, y dicen que es como hasta lo más, digamos, traumático de pronto, pero a la larga lo más sano. Entonces ya hay como distintas perspectivas ahí. No comparto mucho el hecho de darle un feedback
completo a la otra persona, porque tal vez fue así conmigo, o tal vez yo fui así con él por el mismo vínculo que nos unía y que no pudimos manejarlo obviamente bien. estamos hablando de relaciones también porque han pasado por varias etapas, ¿no? Sí, a lo que iba es el hecho de constantemente reafirmar qué cosas hizo mal el uno del otro. No, lo que sí comparto es tener un cierre de alguna manera un poco más en el sentido de más allá de lo que haya pasado, ¿no? Más allá, al final del día, hemos sido dos personas que han compartido un momento de sus vidas en las cuales hemos crecido con nuestros errores y aciertos y hemos podido o busquemos sacar lo mejor de eso. ¿No? Es como que de toda relación se aprende. Pues, ¿no? De toda relación se aprende. Y ahí cortar el vínculo para que cada uno tome su espacio, se sienta mejor y sepa llevarlo a su manera y se responderá a cada uno las preguntas que tenga que responder. Porque a veces, por tratar de buscar cierres o forzar cierres, hincamos mucho en la herida. No, y es que por eso yo les digo, hay situaciones en las que algunos van a querer y poder hacer ese cierre mutuo, pero yo creo que donde uno más valor se lleva es cuando hace ese cierre consigo mismo. Totalmente. Porque eso es lo que te va a permitir afrontarte de una forma más sana y madura a una siguiente relación, a alguna otra situación en la que tengas que conectar con alguien distinto o nuevo. Sí. Va por ahí, yo creo. Y si te cuesta mucho inclusive el hacer el cierre, o si te cuesta mucho el romper el vínculo, busca ayuda. Siento que el haber estado acompañada en la psicóloga durante ese proceso para mí fue muchísima ayuda y me dio herramientas para poder manejar ciertas situaciones, porque a veces te enfrentas a ciertos casos que nunca has vivido y si no tienes una guía un poco más fuera de perspectiva de la situación, porque si yo voy a mi amiga va a hacer toda la situación y ella me va a aconsejar desde su perspectiva, pero si buscas ayuda de un profesional a poder enfrentar esos casos, a verlo desde un panorama distinto, un panorama completo. Entonces, cada uno tiene que buscar esas herramientas también. Y si de repente no tienes la situación económica adecuada para buscar como un asesor, o sea, existen libros, existen páginas, o sea, ahora hay tantas formas de poder acudir a ciertas herramientas que de alguna manera te ayudan con estos casos. Claro. Así es que, wow, un tema bien complejo. Complejo, digamos, mucho que decir, mucho que aprender, pero dentro de todo pues son situaciones en las que no se afrontan. Sí. ¿Qué consideras que es lo que más has aprendido de tu última ruptura? ¿Qué te lleva de ahí? No, mentira. No. Mucho aprendizaje. O sea, al haber sido una relación tan larga, obviamente hubo mucho cariño de por medio. En mi situación, sí, la última etapa, digamos, sí hubieron, digamos, situaciones en las que yo no hubiese esperado que la otra persona, digamos, las maneje o actúe como de alguna forma actuó. Pero como hablamos hace rato, ¿no? Es que tanto uno también trabaja en eso, es consciente para empezar de qué tanto la cagó, qué tanto pudo haber hecho bien, mal, para que ya de pronto, si las cosas ya no se pueden remediar dentro de esa relación, ojalá que para una siguiente en la que la otra persona esté, pues sí lo sepa manejar, ¿no? Y yo un poco lo que llevé, o sea, para mí fue eso, ¿no? Yo sé que hubieron errores de la otra parte, de mi parte también pude haber manejado por distintas situaciones y eso, o sea, todo ese aprendizaje, volcarlo en una siguiente etapa en la que definitivamente ya sabré qué hacer o qué no hacer. Y tiempo al tiempo, ¿no? O pienses en ese momento que es lo peor que te pueda pasar en la vida, pero no era la persona con la que de repente te ibas a quedar, ¿no? El destino, llámalo destino, aprendizaje, sí, lo que sea. Pero no era tu tiempo, ¿no? Entonces, siempre rescatar lo mejor. Siempre le decía, ¿no? Pasa el tiempo y al final te quedas siempre con las cosas más bonitas. Entonces, quédate con eso, con las cosas bonitas y llévalas a una siguiente relación, ya pensando en que lo bonito que también estuviste, porque tú también arrastras a otra relación. Él era así, él era así. Vas a hacer con los mismos patrones siempre. Es una etapa que se cierra y que ahí cerrada y como en algún momento nosotros en conversaciones más informales teníamos, ¿no? O sea, aunque suena mucho a cliché, o sea, en ese momento tú, si es que estás pasando por una etapa parecida ahorita, estarás pasándola muy mal, es totalmente normal y comprensible, pero créeme que con un par de meses o años pues, te vas a estar riendo del tema, ¿sí? Y vas a estar contándolo en un podcast de la forma más natural. Sí, no, a tu manera, sí. Vas a decir, parece chiste, pero es anécdota. Es anécdota. Así es, chicas. Efectivamente, entonces, por ejemplo, en mi caso, yo me llevo
hablabas de patrones, ¿no? Uy, Algo que no, en es algún todo un tema. momento- algo que en algún momento me dijo la psicóloga era, no solo te fijes en los patrones negativos que generaste en una relación, sino también en los positivos. Y esos patrones positivos sí síguelos repitiendo. Exacto, Entonces, claro. llévate el aprendizaje, pero también lo bueno que Que pudiste sí puedes aportar, repetir. que sí puedes repetir. Sí. No solo te enfoques en lo negativo, ¿no? Y donde hay amor, hay cosas. Hay cosas buenas. Y hay cosas buenas. No serán cosas bonitas, Y esas cosas buenas, refuérzalas. Y no, hay que aprender a superar, que no es fácil. Acá estamos contándole entre risas y risas, pero creo que cada uno ha pasado su proceso. Y con el tiempo te vas a ir dando cuenta que las decisiones son correctas y que por algo pasan, ¿no? Entonces, ábrete a seguir como las oportunidades, las rupturas se pueden esperar. Definitivamente. Definitivamente. Y van a llegar más amores en tu vida. Entonces, no te cierres a que solo va a existir una única persona, porque de hecho, el plan de Dios, al menos para mí, Sí. es grande y seguramente va poniendo las personas correctas en tu vida y verlo con optimismo. Así que ha sido lindo hablar de esto y nada, síganos contando de qué otros temas quisieran conversar y síganos en nuestras redes. No se olviden de darle like Y suscribirse. Comenten, compartan, ¿qué más? Comenten, Guarden. Comenta, comparte y guárdalo. Ay, El muchas triple tip. gracias por vernos. Chao.